Gracias, doctor Carlos Mayoanex Cabral. Y ya sin más que agregar para todos ustedes, la conferencia Rol del Asesor de Tesis con el doctor Diomedes Christopher. Buenas noches o buenas tardes, no sé qué decir en esta época del año, a esta hora todavía está de día. Me arriesgué a caminar aquí un poquito de prisa por los escalones, pero iba pensando si como una persona muy conocida a nivel internacional en el mundo entero iba subiendo la escalinata de un avión y se tropezó y entonces y lo sacaron en el mundo entero, el presidente Biden. Claro, el presidente Biden me lleva unos añitos a mí, pero si ustedes escucharon la hoja de vida mía que estaba leyendo el doctor Cabral aquí, yo he hecho muchísimas cosas, pero eso es que yo soy muy trabajador, no es porque yo soy muy viejo. Así que, por favor, comencemos por ahí, porque cuando uno tiene esos currículos, él debe tener como no sé cuántos años. Bueno, para ser más viejo que yo, tal vez haya que traérselo, ¿no? Yo tengo muchos años y por eso he hecho tantas cosas. Vamos a iniciar este taller, damas y caballeros, que se llama así, el rol del asesor. Y cuando me pidieron que hablara de este tema, yo digo, bueno, ¿qué voy a decir allí? Cosas muy específicas, muy particulares. Sí, debo decir cosas muy específicas, muy particulares, pero debo decir cosas no tan particulares. Y cuando uno va a hablar de investigación, tiene que resistirse, sobre todo un lego como yo en materia de filosofía. Simplemente he sido un aficionado a la filosofía y en las clases los estudiantes míos saben que no me gusta hablar de filosofía, porque cuando hablo de filosofía se acabó la clase, me quedo ahí, porque la filosofía es, si hay un área que desarrolla la inteligencia, al igual que las matemáticas, esa es la filosofía, y yo creo que un poquito más cautivadora que las matemáticas. Entonces, no quiero comenzar con antecedentes de epistemología para no quedarnos ahí, pero sí quiero ver acá un poquito el marco actual, qué es lo que está pasando hoy en día en el ambiente en que nosotros tenemos que asesorar tesis. ¿Qué es lo que está pasando? No en la antigua Grecia, no en el racionalismo, o en el inicio del racionalismo platónico, el asociacionismo aristotélico. No hay. Ahora en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos asistiendo a una privatización cada vez mayor del conocimiento, una privatización cada vez mayor de las investigaciones. Y sabiendo que estoy en la UAS, que hay esa libertad tan grande, es una de las grandes fortalezas de nuestra universidad, en donde hay esa diversidad tan grande de pensamiento, quisiera que viéramos las cosas como deben ver, como las ve la ciencia. La ciencia trata de ver las cosas con cierto grado de imparcialidad, aunque sabemos que en las áreas sociales casi siempre hay que tomar partido. Sin embargo, la privatización no es mala. La privatización no es mala per se. Como todas las cosas en la vida, tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas no tan buenas. Es decir, pero estamos viendo eso, una mercantilización de la investigación, y hay pactos muy fuertes del neoliberalismo. El pensamiento neoliberal ha ocupado una buena parte de nuestra era, de la era que estamos viviendo hoy, y no podemos resistirnos a ellos. O sea, los famosos Chicago Boys, en donde Milton Friedman fue uno de los iniciadores de ese gran movimiento en la Universidad de Chicago, que ha generado una ola de unos 75, 80 premios Nobel, la mayoría de ellos en economía. Han generado toda esa corriente neoclásica que lo que plantea fundamentalmente es el mercado. Y el conocimiento está en el mercado. Y el conocimiento se compra y se vende en el mercado. Igual que como compramos las camisas, los zapatos y la comida. Entonces hay todo ese impacto dramático del neoliberalismo. Y está, por supuesto, como he dicho, una privatización fuerte del conocimiento. Y podemos poner ejemplos aquí sobrados. Por ejemplo, en la parte de mercantilización, nosotros vemos ahí que una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, sería muy peregrino decir si es la más prestigiosa del mundo, si es de las 3 más prestigiosas, pero sí sabemos que es extremadamente prestigiosa. Yo vi a la doctora Martínez por aquí y vi a Montero, que son médicos y trabajan con el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas, uno de los journals más importantes del mundo en materia médica. Sale semanal
Y ellos tenían una política de que los revisores, son revistas revisadas por pares, ¿no? Peer review, ¿verdad? Revistas que son revisadas por pares. Y ellos tenían una política de no permitir que los artículos que se publicaban en el New England Journal of Medicine, que es la revista de la Asociación Médica de Massachusetts, es decir, con sede en Boston, Estados Unidos. Ustedes saben que toda esa parte del noreste de Estados Unidos se llama Nueva Inglaterra, New England. Por eso el journal se llama así, New England Journal of Medicine. Y ellos tenían una política de que no permitían que ningún revisor estuviera ligado al sector privado, que estuviera ligado a las empresas farmacéuticas, que son unas niñas de teta en materia de capitalismo. Ustedes agarran la Pfizer, ustedes agarran cualquiera de ellas, ¿verdad? La inglesa, ¿cómo que se llama? Smith Klein, ¿verdad? Que son farmacéuticas enormes. Y sencillamente es puro capitalismo. Entonces, en el 2002, New England Journal of Medicine tuvo que cambiar la política porque no encontraban revisores para los artículos que estuvieran ligados a la farmacéutica. Fíjense bien, si queremos una ciencia que esté apartada de los intereses económicos, pues en Boston, Massachusetts, y pudiendo contratar personas del mundo entero, no encontraban revisores de los artículos científicos que salen en ese journal que pudieran no estar ligados al sector privado, a la farmacéutica. Sencillamente eso. Igual, nosotros tenemos que, en materia de emprendimiento, estos conceptos que están muy de moda, el vicerrector Silverio, ¿verdad?, sabe de startup y de spin-off. ¿Dónde se desarrolló Google?, que es una de las empresas más grandes del mundo. Se desarrolló en una universidad. Larry Page y Sergey Brin, estos dos caballeros que están en el extremo de la foto, eran dos muchachos, hicieron un proyecto en Stanford University, en California, y de ahí salió nada más y nada menos que Google. Los matemáticos, ¿dónde están los matemáticos aquí? Levántate la mano, los que esos tipos son inteligentísimos. Entonces, los matemáticos saben lo que es el gogol y saben lo que es el gogol plus. O sea, los números más grandes que hay en matemáticas. Bueno, cuando yo leía de esas cosas, estaba el gogol que era un 100 elevado a 100. Y después se inventaron el gogol plus, que es un gogol elevado a otro gogol. Imagínense ustedes, 100 por 100 por 100, 100 veces. Y después un gogol elevado a otro gogol. Ese es el más grande. Bueno, era cuando yo leía esas cosas. Entonces, de ahí fue que salió Google, el gogol. Google es el gogol para tener una... Estos caballeros hicieron un proyecto en Stanford. ¿Y de dónde salió Microsoft? ¿Y de dónde salió Mark Zuckerberg con Facebook? Los dos salieron de Harvard. No egresaron como estudiantes, pero eran estudiantes de Harvard. Y de ahí salió Microsoft de Harvard. Y de ahí salió Facebook. Eran proyectos y salieron como spin-off. Es decir, se crea una empresa y la universidad la incuba. Hay universidades que incuban. Hay universidades que incuban empresas y salen, se desprenden. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que hay una fuerte privatización. Aquí está el último ejemplo que podemos poner, que es muy cerquita de nosotros, muy cerca, que es el de la pandemia. En la pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Que las grandes farmacéuticas se sirvieron con la cuchara grande. Le metieron vacuna al mundo entero y ahora se están diciendo que los infartos y una parte de los problemas de salud que estamos teniendo se deben a las vacunas. Y nadie sabe nada. Pero la verdad es que, levanten la mano los que nos vacunamos en el 2020. El mundazo. Y no una, nos pusimos 2 y 3 y hubo gente que hasta se puso una cuarta. Entonces, ¿quién fabricó esas vacunas? Las farmacéuticas, pero el conocimiento para producirlo, ¿de dónde salió? Salió de la ciencia, de las investigaciones. En ese entorno es que nosotros estamos trabajando ahora, en un entorno privatizado. Y repito, eso no es malo, no es malo. La privatización no es mala. El Estado no es malo, la parte pública no es mala. Son áreas de la sociedad moderna que se complementan y deben complementarse. Pero ese es el entorno. Las farmacéuticas fondean, es decir, proveen fondos a las universidades para investigar
en biotecnología, para investigar en microbiología, para investigar en semiconductores. ¿Dónde están los físicos? Los físicos, ¿dónde están aquí? Veo una mano, hay pocos físicos siempre. Miren, la física es una ciencia dificilísima, por eso ustedes nada más vieron dos manos aquí, pero no cualquiera que estudia eso. Pero bueno, fíjense entonces, damas y caballeros, ese es el entorno en el que estamos, en ese proceso de privatización. Entonces, ese proceso de privatización nos lleva, de alguna manera, deja ver, ahí, a plantearnos cuáles son aquellas características, competencias que debemos tener los que vamos a asesorar tesis. Debemos tener algunas competencias, algunas de tipo docente y algunas de tipo investigativas. Estas que son docentes, y es una lástima que la pandemia le dio al lente del data show, ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos que conocer los entornos educativos. No importa que seamos físicos, no importa que seamos matemáticos, no importa que seamos informáticos, no importa que seamos economistas, mercadólogos, ingenieros, todos tenemos que conocer los entornos educativos de hoy, que son muy diferentes a los de 1990, 1998, no, que son muy diferentes a los de 1919, muy diferentes a los de 2019, muy diferentes a los de 2019. De 20 para acá las cosas han cambiado mucho. Los de mercadeo, ¿dónde están? Colegas míos. Aquí hay algunos colegas de mercadeo. El que aprendió mercadeo de 2003 hacia atrás no sabe mercadeo. De 2010 para atrás no sabe. El mercadeo de ahí para acá es otro. Entonces, ¿qué sucede? Lo que quiere decir esto es que el mundo ha cambiado, esos entornos que nosotros vemos. Entonces hay que estar muy bien enterado de qué es lo que está pasando en la educación, porque ponemos los trabajos ahora y los estudiantes se sientan y con 3 teclazos te mandan un trabajo que ni tú mismo lo puedes hacer. Y cuando tú lees el primer párrafo, dices, ese muchacho no puede tener ese léxico. Desde que lees el primer párrafo. Y ahora estos señores así como el doctor Silverio, Radamés Silverio, el vicerrector, se han inventado una vaina que se llama ChatGPT. Y entonces ahí con el chat, en el celular, tú le das instrucciones y te genera, te saca por el otro lado del trabajo. Entonces nosotros no sabemos cómo aprovechar esas tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Y de la información, entonces nosotros vamos a tener problemas. Por eso hay que estar bien formado en materia de, y se fue para adelante, ¿no? En materia de educación. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros necesitamos estar muy bien enterados de eso. ¿Qué es lo que está pasando en la educación? ¿Cómo yo utilizo el celular? Los estudiantes usan celulares, vamos a utilizar el celular. En la clase, ¿por qué no podemos utilizar el celular en la clase? Los que son alumnos míos saben, o los que han sido alumnos míos saben, que trabajamos mucho con internet en el aula. Y entonces el doctor Roa, nuestro decano, ¿se fue Roa? Tuvo que salir Roa. Se inventó una cosa y bloqueó allá la señal en el FH 118 donde yo doy clase, y ahí se acabó el wifi del celular mío. Entonces ya yo no puedo conectarme en el 118 con el internet de Claro. No fue Roa que lo bloqueó, no. Es que parece que hay muchos estudiantes acá, bueno, siempre hemos tenido muchos estudiantes en la universidad, pero parece que Claro decidió, y entonces yo llamo, miren, yo pago tanto de celular y entonces en mi clase no tengo el wifi. Y me dicen, bueno, no podemos saber, cuando usted esté allí llámenos. Y yo llamo del 118 a Claro y le digo, mire, yo estoy ahora aquí y no tengo señal de wifi. Y el muchacho me dice, espera un momentito, y va a dar 3 vueltas y algo. Ahí no hay wifi, no hay cobertura. Sí, ahí no hay cobertura. ¿Y cómo yo voy a dar mi clase? Bueno, es muy fácil, profesor. Profesor, váyase a otro sitio donde haya cobertura. Brillante ese muchacho, ¿verdad? O sea, yo iba a coger los estudiantes míos y los pupitres y nos íbamos a ir a un sitio de la universidad donde haya cobertura. Bueno, tuve que comprar y todavía lo tengo. Se me olvida pagarlo a veces, pero no me lo han cortado todavía.
un router de esos que se usan en la casa de Altiz. Y entonces ese es muy bueno, yo lo conecto y entonces da cobertura. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que trabajar en nuestras aulas con las tecnologías de la información y la comunicación. Y si nosotros no entendemos que estos entornos educativos han cambiado dramáticamente, que esto está, que un estudiante te hace un trabajo brillantísimo, en 5 minutos con el chat GPT o con cualquier otra. Bueno, yo tenía en una de las fotos que estaba ahí, estaba el amigo, en la primera lámina estaba el amigo Sam Altman, el de la chat GPT, la inteligencia artificial, al lado de Elon Musk. Ese pobre diablo, pasando hambre está Elon Musk, ¿verdad? Esta mañana informaron que a Donald Trump, él le va a dar mensualmente una pequeña contribución de $45 millones hasta la campaña. 45 millones de dólares. La ley de los Estados Unidos no lo permite, a no ser que hagan un mecanismo legal que hay ahí para que vaya ese fondo y de ahí vaya el candidato. Pero lo informaron, 45 millones de dólares. ¿Y por qué no se equivoca y me tira a mí aunque sea una boronita de uno? Pero bueno, entonces fíjense, tenemos que tener formación de investigación, por supuesto. Si vamos a ser asesores de investigación, tenemos que saber de investigación. Y no tenemos que saber con métodos de los 70 y de los 80 y del siglo pasado. Tenemos que saber investigación con métodos de ahora. Me resistí a iniciar esta conferencia hablando de epistemología. Me resistí. Pero la epistemología está antes, durante y después, en cada una de estas etapas. Teníamos, ¿verdad? Qué sé yo, positivismo, neopositivismo, o hemos tenido, ¿verdad? En epistemología, racionalismo, asociacionismo, hemos tenido constructivismo, hemos tenido neopositivismo, tenemos de todo. Y siempre fue, antes de la Guerra Fría o durante la Guerra Fría, esa división entre los dos grandes países del mundo, lo que se conoce en la literatura como la guerra de los 65 países. ¿Y por qué se llama la guerra de los 65 países? Porque Estados Unidos son 50 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran 15. Entonces era un enfrentamiento y ahí entonces la ciencia, y cuando tú decías en el entorno norteamericano, investigación cualitativa, te miraban raro, y este tipo, este comunista. Y cuando del otro lado tú decías, vamos a cuantificar, y este revisionista. Entonces ya no es así, ahora estamos viviendo en esta época, una época de mayor diversidad y de mayor aceptación de distintos enfoques y de reconocimiento de que hay muchas verdades, y que en ciencia es muy difícil tener una verdad única y que cada corriente tiene sus pros y sus contras. Ahí va a haber un enfrentamiento entre los de ciencias exactas y los de ciencias sociales, porque los de ciencias sociales siempre han concebido de que el investigador no puede ser imparcial. Es muy difícil ser imparcial en ciencias sociales, pero la ciencia es la ciencia, ¿no? Y es una. Entonces, tenemos que estar formados en esto, tenemos que disponer de tiempo. Las cosas que los estudiantes ponen en los trabajos son cosas que usted dice, pero ¿cómo puede ser que escribieran esto? Yo me tengo que leer todos los semestres, alrededor de 25 trabajos largos, porque hay una de mis clases que hacemos una investigación. La hacemos en grupo porque no podría corregir los 120 trabajos, los 110 trabajos. Aquí está el profesor Tejada, que lo veo por allá, por ahí está, y que en algún momento, ya siendo profesor de la universidad, tomó esa clase y sabe que hacemos yo me leo todos esos trabajos línea por línea, y les corrijo y se lo devuelvo corregido, y veo lo que ponen ahí. Los estudiantes. Si eso es en un trabajo de una asignatura, imagínense en las tesis ponen cualquier barbaridad. Entonces tenemos que tener tiempo para poder revisar los trabajos y profundizar en ellos. Y por supuesto debemos tener experiencia de investigación, debemos tener ciertas experiencias. Es difícil encontrar asesores que sean lo que yo le llamo ambidestros. Nosotros tenemos los que son fuertes en estadísticas, en análisis cuantitativo, y tenemos los que son fuertes en la parte conceptual. Por eso siempre es bueno que haya más de un asesor,
para combinar el que puede proveer una herramienta y el que puede proveer otra. Es muy difícil encontrarse, por ejemplo, un asesor de tesis como el doctor Cabral, que es un investigador conceptual muy desarrollado y al mismo tiempo tiene la facilidad del análisis estadístico profundamente. Eso es rarísimo, eso no aparece mucho. Pero no hay que ser de los dos, usted tiene que ser fuerte en una cosa o en la otra, como es la naturaleza. Sin embargo, la universidad debe garantizar que por lo menos haya dos y que estén combinados. No puede combinar dos que son conceptuales o dos que son estadígrafos, porque entonces las debilidades van a venir o de un lado o van a venir del otro. Entonces ahí voy. Vamos a ver si avanzamos un poquito para no alargar mucho la historia acá. Solano fue alumno mío, se va a reprobar la clase de Solano, porque él me dio esto como que lo íbamos a pasar. Y aquí hay algunos elementos de personalidad. Nosotros tenemos de personalidad, pero no es la personalidad, como dicen los gringos, endure, la que permanece, la que perdura. La personalidad es una entidad psicológica que perdura. Es decir, no se cambia la personalidad todos los días. Pero estos son algunos rasgos generales que nosotros identificamos. El asesor de tesis tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Mire, bachiller, lamentablemente usted no da para esto. No, él tiene que ser humilde, tiene que ser tolerante, Se lo digo porque miren, dijeron 500 investigaciones porque la hoja no está tan bien actualizada, son bastante más de ahí, pero les voy a decir esto, tengo la experiencia de todo. A mí me agarró por este brazo un puertorriqueño cuando yo fui a hacer mi MBA, me agarró por ahí, por ese brazo, con la mano izquierda, y con la derecha agarró la tesis mía del MBA y me dijo, tome su tesis, váyase de aquí. Me dijo. Yo siempre, a pesar de ser tan alto y tan fuerte, yo siempre he sido muy vehemente, hablo con fuerza, así, y soy apasionado, yo me apasiono con las cosas. Entonces yo no sé en qué tono fue que yo le hablé a aquel colega que él entendió que yo le hablé mal y me dijo, tome su tesis, váyase de aquí. Una semana antes de yo venir para la República Dominicana, estaba estudiando allá en Puerto Rico, tenía reservación, era martes, y yo tenía, no al otro día miércoles, sino el miércoles de la semana siguiente, ya el vuelo para venir para acá. Y el tipo me agarra la tesis y me bota. Suerte que era el lector, no era el principal. Y yo pienso que a él le faltó humildad, porque aún cuando él pensara que yo le hablé en un tono descompuesto, que en mi conceptualización yo no le hablé en tono descompuesto, y era una prueba estadística, la Udemann-Whitney, una prueba que a mí me fascina, una prueba de la estadística no paramétrica. Y el tipo, le pongo esta anécdota porque tampoco es que vamos a dormirnos aquí, ¿no? Y entonces él comenzó desde el primer día. Usted tiene todas esas pruebas T ahí, digo, sí. Y usted hizo usted verificó el supuesto de normalidad que tienen que tener las pruebas T. Y yo le dije, no, pues tiene que verificarme eso. Y además de eso, verifíqueme si tienen la misma varianza. Yo me conozco los estadísticos porque yo siempre he sido aficionado a las estadísticas. Entonces yo lo que hice fue que agarré, saqué todas las pruebas T y puse la Udemann-Whitney, que es una prueba estadística que hace lo mismo que la prueba T, pero no tiene todos esos supuestos y todos esos requisitos. Cuando yo le cambié eso, él se sintió, parece que burlado. Y agarró la primera y me dijo, mire, eso está malo ahí, porque usted le da 11 y a mí me da 26. Me dijo así mismo, eso está malo. Yo no me ofendí, yo estaba allí, yo era un estudiante. Y entonces, mire, y agarró el libro de Laspin de estadística, un libro muy importante de estadística, y lo sacó, mire, la fórmula. La Udemann-Whitney se hace de dos maneras, con el método de conteo o con el método de fórmulas. Cuando tú usas el método de fórmula, tienes que usar dos fórmulas. Calcular la U y la más pequeña, por definición, esa es la verdadera. Pero el método de conteo, cuando tú cuentas, te sale directo. Y yo como buen estudiante al fin que yo era, yo nada más el libro de Sidney Siegel, yo me había estudiado la Udemann-Whitney, el método de conteo. Pero el de Sidney Siegel tiene dos métodos, el de Laspin no. El de Laspin nada más tiene el método de fórmula. Yo nada más me había aprendido de conteo, ya eso yo resolvía con eso. ¿Qué pasa? Que él le dio 26, cuando el libro de Laspin yo lo tenía y lo había mandado para acá, que mi mamá estuvo allá, yo mandé un montón de libros con mi mamá. Cuando yo voy a la biblioteca y busco, efectivamente, el método de fórmula,
Y cuando decía que había que usar las dos, una daba 11 y la otra daba 26. O sea que también él era mal estudiante, igual que yo, nada más aprendí una fórmula. Entonces, cuando me dijo, mire, me da 26, ¿usted conocía el libro de Laspin? Y yo le dije, sí, yo conozco el libro de Laspin. Yo le dije porque yo tenía el libro de Laspin, lo tenía allá en Puerto Rico, lo había mandado con mi mamá. ¿Usted conoce el libro de Laspin? Yo le dije, sí. ¿Y entonces de dónde usted sacó eso? Bueno, yo creo que fue esto lo que a él le molestó. Y yo le dije, yo lo saqué eso del libro de Signa y Siegel, de estadística no paramétrica. ¿Usted lo conoce? Parece que no le gustó. Tómese usted si váyaseme de aquí. O sea, yo me la conozco toda. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y en esa parte de la humildad, si me ayuda Solano ahí. Solano, vamos con la siguiente, Solano. Adelante. Veamos esto. La Biblia y la ciencia. Una anécdota de Louis Pasteur. Un señor de 74 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro con la portada de color negro. De repente, el joven se percató de que el libro que leía su acompañante era la Biblia. Indignado, el muchacho le preguntó: «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?». El anciano con firmeza respondió: «Sí, por supuesto. Pero este no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado?». «Pues claro que está equivocado», respondió el universitario. «Creo que usted debería leer libros de ciencias o historia universal. Así entendería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Las personas sin cultura o fanáticas creen aún que Dios es el creador del mundo. O en esas tonterías, usted debería conocer un poco más acerca de los descubrimientos científicos y lo que dicen ellos de todas esas cosas». El anciano, muy sorprendido, preguntó: «¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? ¿Que este libro es un cuento?». El joven, con una sonrisa, respondió: «Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente le importan al mundo». Entonces el anciano, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando el joven leyó lo que decía la tarjeta, quedó estupefacto y avergonzado. En la tarjeta decía: «Profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia». Louis Pasteur solía decir: «Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios». Este hecho fue verídico y ocurrió en 1892. El científico Louis Pasteur nos enseña que la religión y la ciencia no tienen por qué estar en oposición. Al contrario, ambas se pueden complementar. Pasteur demostró con humildad que un científico también se puede definir como un creyente, y fue gracias a sus creencias y a su tenacidad que Pasteur ha pasado a la historia por su contribución científica. Así que nunca critiques o cuestiones las convicciones religiosas de los demás. Sé educado, tolerante y respeta la dignidad y creencias de los demás. José Saramago dijo una vez: «He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Las creencias no se imponen, por ello, respeta a los que sean diferentes a ti. Una buena convivencia en sociedad se construye a partir del respeto por las creencias de los demás. Así que, recuerda las palabras de Harry S. Truman: debemos construir un mundo nuevo, un mundo mucho mejor, uno en el que se respete la dignidad eterna del hombre». Si ustedes sean laicos o sean religiosos, se apartan un poquitito, el objetivo de esto no es transmitir al que no es creyente que crea. No, el objetivo de esto era ejemplificar de manera muy contundente la relevancia que tiene que el asesor de tesis sea humilde. Fíjense cómo un estudiante universitario parece que aventajado hace galas de en una circunstancia muy particular, y
toma a una persona y lo atropella. No es por el tema religioso, sino por lo que sea. Eso lo hacemos con frecuencia. Somos soberbios. El acto de ese profesor, aun cuando él pensara que yo le falté el respeto, que a lo mejor sí se lo falté, pero yo creo que yo le hablé más o menos en estos tonos que le hice la historia. Él era el adulto, el profesor, y yo era el estudiante. Debió ser un poquito más comprensivo, ¿verdad? Porque yo cometí, ese es un error, yo cometí el error de decirle, usted lo conoce el libro, síguelo. Pero el investigador, el profesor tiene que ser humilde, no puede ser arrogante como fue el estudiante. Fíjense que con toda humildad Pasteur se le resistió y al final le da una tarjetita y ni siquiera le dijo, yo soy Luis Pasteur, ¿qué es lo que tú me estás diciendo, chivito harto de jobo? No. Entonces fíjense lo humilde que fue Pasteur en este momento y el estudiante tan arrogante. Seguimos, Solano. Entonces fíjense acá, aquí viene un poquito las funciones. ¿Qué funciones tenemos? ¿Cuáles son las funciones? Tengo que ser un poquito específico porque pensaba que esto iba a ser un grupo bastante más pequeño y por eso vine con cosas muy específicas. Aquí tenemos que iniciar siempre, cuando nos asignan un estudiante una tesis, tenemos que contactarlo rápidamente, lo más rápido que se pueda. Y en eso, yo no sé si tenemos unos reglamentos acá y estas cosas, pero deberíamos contactar al estudiante lo más rápido posible. El estudiante siempre tiene muchas cosas que hacer y las cosas personales como la tesis las deja para después. No hay posibilidad de hacer una tesis si no es sentado. Todo el que ha hecho una tesis sabe que hay que sentarse muchas horas para poderla sacar. Muchas horas. Entonces, si el estudiante no se siente y él siempre tiene cosas. Yo le decía en Carnet, que yo soy asesor del presidente de Carnet, la empresa de tarjeta de créditos. Ustedes saben que yo soy muy polivalente, o sea, yo tengo psicólogo, educador, mercadólogo, administrador, de todo un poquito, ¿no? En ejercicio, o sea, en práctica profesional y en práctica académica. Fíjense que yo fui hasta decano de una escuela de negocios. Entonces, fíjense, yo le decía a la gente en Carnet, a mí me es muy fácil hacer muchas cosas, porque al ser tan viejo, los viejos no tenemos nada que hacer. Los viejos lo único que tenemos que hacer es trabajar y estudiar, hacer las cosas que tenemos que hacer. Los jóvenes no. Yo veo caras aquí, yo digo, mira, fulano, saliendo de aquí tiene una movida ahorita. Sale de aquí a una movida. Y entonces tiene una novia y tiene como segunda base. Había un legislador que hablaba de una segunda base, ¿verdad? Creo que a Leonel le dijeron, él tiene una segunda base, uno del PLD. Entonces, ¿qué sucede? Miren, los jóvenes tienen muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer, muchísimas. A mí me es muy fácil porque yo no tengo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Trabajar, y trabajo muchísimo. Pero los jóvenes que tienen que salir, que ven las películas, que ven Netflix, en mi casa hay Netflix. Y yo creo que la única película que yo he visto en Netflix es una película de Vietnam, que es interesantísima, la pueden ver, La Guerra de Vietnam creo que se llama. Excepcionalmente, son como 7 u 8 capítulos. Vean eso para que ustedes sepan lo que fue la Guerra de Vietnam tal cual. Tal cual, no, tal como la proyecta el video allí. Entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes tienen muchas cosas que hacer, entonces nosotros tenemos que, como si fueran caballos, cabríos, ¿verdad? Caballos salvajes, guiarlos y entonces ponerle, mira, tal día y tal día. El doctor Cabral, que asesora tesis internacionales, sabe que él tiene que ponerle a los estudiantes, mándame el documento. ¿Por qué no me lo han mandado? Y darle seguimiento a estudiantes doctorales que son mucho más viejos y que tienen mucho menos problemas que los que tenemos nosotros acá en la universidad, que los muchachos son mucho más jóvenes. Entonces tenemos que contactar al estudiante rápidamente, tenemos que hacer una programación con ellos tienen sus cronogramas y nosotros hacemos, mira, yo quiero que para tal día esté tal cosa y para tal día esté tal cosa y debemos ir con paciencia. Una de las características que vimos ahí de personalidad es la tolerancia y la paciencia que debe tener. Tenemos que tener paciencia. Ellos cuando les mandan a usted, quieren que usted al otro día les responda, pero ellos se pasan 1 mes y 2 meses. Entonces eso molesta, ¿no? Tú te pasas 3 meses, Geralda, la doctora Geralda Díaz aquí, tú te pasas 3 meses para mandarme un documento, entonces tú quieres que al otro día yo te responda. Eso molesta, pero tenemos que controlarnos y sí poner las reglas. Normalmente nosotros andamos a buscar responderle al estudiante entre 5 y 10 días. Entre 5 y 10 días, no más de 10 días, ya después de 10 días como que casi medio mes, ¿no? Entonces deberíamos responder entre 5 y 10 días para que el estudiante tenga ímpetu. Si usted se tarda mucho, si él le manda, él que no tiene mucho régimen, esto no pasa aquí. Solano, dale para adelante. Perdonen la...
tenemos pero no pasa. No es como la ciruela, ¿verdad? La ciruela pasa. Entonces, fíjense, entonces tenemos que responder las llamadas telefónicas. Si no responden, ahí está este molestando. Ahí está este molestando. Si mandan correo electrónico, responder los correos. Si le llaman, los estudiantes ahora no llaman. Lo que hacen es que te escriben por WhatsApp. Profesor, usted me dejó en visto. Y hay muchos colegas que le ponen a WhatsApp el hecho de que el otro no se entere de que los cotejos se pusieron verdecitos, para que no se den cuenta si tú le diste o no. Esos son todos los enamorados. Los que están muy enamorados tienen clandestinos. No, eso no es así. Sí, yo lo digo porque son los jóvenes que tienen mayoritariamente eso, y no es porque nosotros los abuelitos no sabemos eso, sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Entonces, tienen que comunicarse por lo menos 2 veces al mes a través de alguno de los medios disponibles. Lo que más hay ahora son medios de comunicación. Está el DM de Instagram, está WhatsApp, está el SMS, está el teléfono. Ya casi no quieren llamar, pero todavía usted puede llamar. Y si escribe, no les recomiendo que escriban en SMS, porque descubrí que mis estudiantes de la universidad había una parte que nunca habían leído el SMS. Nunca habían leído el SMS. Eso lo descubrí en una clase el semestre pasado. Tenemos que retroalimentar de manera escrita todo lo que los estudiantes... Déjenme decirles esto. Yo he tenido que luchar un poquito con mis estudiantes de las clases para que me manden los trabajos en formato de Word. Ahí lo sabe el profesor Tejada, que está ahí. ¿Verdad? Para que me manden en formato de Word. Si le mandan el documento en PDF, ¿qué usted le va a escribir al estudiante en el PDF? Bueno, yo tengo un PDF que se mete en el documento y le hace una señal, y como una llamadita, una cosa, pero eso no es para eso. El documento tienen que mandárselo en Word para que usted le dé a revisar, y cuando le da a revisar le dice comentario, y en la solapa del documento usted le va escribiendo al estudiante ahí lo que le va a señalar. Pero si lo mandan en PDF, ¿lo que usted va a hacer? A convertirlo. Usted va a tener el trabajo de convertirlo. No, pídaselo en Word. El trabajo tienen que pedirlo en Word para que le puedan aportar al estudiante. El asesor tiene que aportarle al estudiante. Si su clase no le aporta al estudiante, ¿para qué el estudiante va a la clase? Yo me recuerdo cuando yo era estudiante aquí, la gente se aburría. No sé si la profesora Josefina, que está por aquí, yo vi a Josefina. ¿Dónde está Josefina? Yo vi a Josefina por ahí. Mírala allí a Josefina, Lorenzo. Entonces, ¿qué sucede? Creo que esa es Josefina. Esa no es Josefina que está ahí. No, no es Josefina. Mira, se parece a Josefina. Pero bueno, fíjense lo siguiente. Es una profesora de psicología. Cuando yo estudié psicología, el profesor Enerio era un profesor, bueno, todo el mundo conoce al doctor Enerio Rodríguez. Yo llegaba antes que él llegaba a la clase, porque yo veía la clase casi con la mandíbula así, deslumbrado por la clase. El tipo te mencionaba 20 nombres en una clase, y te escribía el nombre en la pizarra y te ponía el año en que el tipo nació y el año en que el tipo se murió. Una memoria tremenda. Si ustedes ven todavía los programas, las grabaciones, porque ya son grabaciones que con el periodista Grateró, hablando de los temas de filosofía. Yo no paso por ahí, yo casi no veo televisión, pero antes cuando veía televisión pasaba por ahí y dejaba. Entonces yo veo televisión, solo juego de béisbol, cuando tengo los tiempos. Pero bueno, fíjense entonces que hay que recibir los trabajos en Word y aportarle al estudiante, ponerle los señalamientos. Si usted los recibe en PDF, no hay manera de escribir. Yo puedo escribirle, pero es incomodísimo. Se lo garantizo que es un problema si tienen el formato de PDF. Nosotros necesitamos, todos los asesores, y ahí he puesto un pequeño resumen. El doctor Silverio lo sabe, el vicerrector académico, la lucha que hemos cogido. Él ha cogido la lucha, no yo, pero él sí ha tenido que soportarme, yo escribiéndole, profesor, el EBSCO, ven ustedes ahí que dice EBSCO en inglés, EBSCO, déjame ver si esto saca un puntero aquí. Se chispoteó la cosa. Ahí, fíjense, nosotros tenemos ahora mismo, en la actualidad, y no en la actualidad, desde los años, bueno, por lo menos yo estoy usando estas cosas desde el principio de los años 90, y después cuando vino el internet se facilitó todo esto. En internet teníamos el EBSCO desde los años 90. Entonces, EBSCO que ustedes ven ahí dice negocios y distribuidores, bases de datos profesionales.
nosotros, los estudiantes en el mundo, investigan con bases de datos profesionales. El conocimiento ahora está al alcance de la yema de los dedos. Nosotros nos metemos en internet y accedemos a las bibliotecas más grandes del mundo. Las universidades tienen sus bibliotecas, algunas las tienen abiertas, otras no. Eso de EBSCO significa Electronic Business Source Complete, fuentes electrónicas de negocios completas. Pero eso era antes, en los años 90. Hoy en día es un gran distribuidor de bases de datos. Y la primera base de datos que ustedes ven ahí es Medline. Medline es la base de datos más grande de journal, de producción de artículos científicos en medicina. Medline. Pero nosotros en la universidad tenemos acceso a Medline. Claro que sí. Porque el EBSCO tiene embebida a ERIC, que es la de educación, ERIC y a Medline. Usted accede a Medline, los médicos, los biólogos, toda esta parte médica, farmacología y demás, a través de la base de datos EBSCO, y eso está simplemente como un ícono en la biblioteca Pedro Mir, en esta biblioteca. Ustedes entran al site de la universidad, tienen que bajar muy abajo porque la universidad es grande en todo, y buscan Biblioteca Pedro Mir, ahí hacen un clic, Biblioteca Pedro Mir, y después bajan muchísimo más hasta que se encuentran EBSCO-Host. Le dan un clic ahí y ahí ponen las credenciales. Yo le he puesto las credenciales aquí, las que están actualizadas. Aquí están. Todo el mundo puede, no a esta sola, ahí hay para arquitectos, ahí hay para decoradores, herramientas de investigación, journals. Los journals son las revistas científicas donde se publican las investigaciones. Por ahí comenzamos. Cuando yo comencé hablando en esta tarde, aquí ya casi termino, yo comencé hablando del New England Journal of Medicine. ¿Qué es lo que se publica? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de revistas, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de revistas. Los magazines, no se puede publicar en una investigación científica, poner una cita de un magazine. Aridio, por Dios. Un magazine, Vanidades, Cosmopolitan, 10 maneras para controlar a tu pareja. No, eso no se puede poner en una investigación científica, un magazine. Nosotros sí aceptamos lo que le llaman revistas, review. Por ejemplo, los que son de educación y los que trabajan en educación superior, y debería ser una revista para todos los que estamos aquí, no importa el área, la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina con sede en México, tiene una revista de grandes quilates. Entonces, la revista de la UDUAL es una revista científica, bueno, no son journals, no son investigaciones, pero ahí escriben gente como Díaz Barriga, como Juan Carlos Tedesco, como José Joaquín Brunner, latinos americanos que son grandes intelectuales en diferentes áreas. Y entonces, nosotros aceptamos revistas, review, o aceptamos journals. Los journals son unas revistas cuyos artículos son el producto de investigaciones científicas. Y esa es la fuente primaria más importante, y nosotros podemos acceder a todas ellas, como los estudiantes de Stanford, como los estudiantes de Harvard, como los estudiantes de la Complutense de Madrid, como los estudiantes de la Patricio Lumumba de Rusia, o como la Universidad de China. De cualquier lado usted puede acceder a esas fuentes científicas. Ah, que está en inglés. Bueno, pero ahora el traductor de Google, el que lo ha usado sabe que es muy bueno. Usted traduce del español para el inglés y del inglés para el español. Y del chino. El otro día tengo un artículo chino ahí, agarré todos esos símbolos y lo puse y lo tradujo del chino para el español. El problema es que a veces no es chino, es japonés, pero el Google identifica el idioma para traducir. Estas son algunas de las principales. Fíjense que ahí está Google Académico. Google Académico es una tremenda fuente de investigación para todas las áreas. Y tiene libros, y las bases de datos profesionales tienen libros. Fíjense que ahí está de educación, de ciencias sociales, de psicología, de negocios, algunas que le puse generales, algunas latinas y se escriben en español como Redalid, Dialnet, y las de ingeniería, por supuesto. Entonces tenemos que saber que esto existe y que se investiga hoy en día con esto. Y ya finalmente quise tocar esto acá, porque hay mucha confusión con eso. A pesar de que tenemos inteligencia artificial hoy, que no es lo que la gente cree, nosotros creemos que la inteligencia artificial nos va a sacar el riñón. Y inclusive ustedes ven a este periodista argentino que siempre ha sido derechista,
entre los más derechistas. Él es, Oppenheimer. Oppenheimer se ha pasado la vida entera y hasta escribió un libro de que los humanos vamos a ser sustituidos por los robots. Hay una investigación muy reciente sobre inteligencia artificial. Bueno, hay que leerse un par de artículos que ha escrito Noam Chomsky, que el otro día informaron que se había muerto y gracias a Dios que no se murió Noam Chomsky, fue una falsa alarma, pero Noam Chomsky ha sido siempre un psicolingüista de alto calibre y escribió dos artículos sobre inteligencia artificial, que es bueno que todo el que pueda y le guste, ¿no? Los lea, porque le pone un poquito de raciocinio a la inteligencia artificial. Pero hay una investigación muy reciente del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, sobre la situación de la inteligencia artificial, y por lo menos en ese artículo yo me tranquilicé, porque lo primero que dijo Bill Gates es: carreras que van a desaparecer, profesor. Digo yo, bueno, me voy a pasar hambre aquí. Entonces, vienen a hablar de inteligencia artificial, no quiero porque me van a quitar el trabajo. No. Entonces, lo que dice esa investigación de MIT es que la inteligencia artificial no va a sustituir a los humanos, y que los humanos tampoco podrán sustituir, sino que va a haber una complementación. Y entonces el mercantilismo típico, ¿qué es lo que dice? Entonces, el mercantilismo lo que dice: tú lo que tienes que hacer es comprarte tus robots y poner a robots a hacer lo que tú vas a hacer. Pero ya tú sabes lo que va a costar un robot de eso, ¿no? Pues aquí les quise traer esto ya como el colofón de esta conferencia, para que ustedes, no hay ninguna máquina que sea tan inteligente como para decirle esto es plagio y esto no es plagio. Eso no es verdad. Las máquinas hasta este momento lo que hacen es decirle a usted en ese documento que es similar, quién ha escrito algo similar en otra ocasión, y le dice la fuente y le dice todo. Pero ¿qué pasa? Cuando la máquina subraya, sombrea, Universidad Autónoma de Santo Domingo, imagínese usted, y eso es plagio. Dígame usted, o sea, la máquina le va a sombrear Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted está haciendo una investigación sobre física y usted dice, química, ¿verdad? Los químicos, Dios mío. Tenemos un estudiante de química muy brillante, ¿no? Anda por ahí quizás. Los neutrones funcionan ¿Cuánta gente ha escrito la palabra neutrón en química, en artículos en científicos, en tesis? Entonces, la docencia universitaria, eso lo va a sombrear la máquina y lo va a incorporar. Entonces, pero eso es plagio. El que ha bregado con eso mucho sabe que no es así. ¿Cuánto es el nivel de plagio que podemos aceptar en un documento, en una tesis, en un documento que ha sido hecho? No hay receta con eso. No hay receta. ¿Es un 5%? No. Ahora mismo yo tengo un documento que dice 20%. Y lo voy a probar así, con un 20% de similitud. Porque quien tiene que sancionar el informe de la revisión de similitud, eso se llama índice de similitud, no es índice de plagio. Porque en ese índice de similitud está la universidad, están todas las palabras que son comunes, liderazgo organizacional en organizaciones que aprenden. Eso lo ha escrito 1000 veces, 10.000 veces muchas personas, y lo va a incorporar, y eso no es plagio. Entonces, es un ser humano, el profesor, el asesor, es que tiene que ver el informe de similitud y decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Entonces a veces tiene un 5, a veces tiene un 15, a veces tiene un 12, a veces tiene un 20. Yo creo que lo más alto que yo he aprobado es un 21, 22. ¿Usted cuánto? El doctor Cabral ha aprobado tesis doctorales de Estados Unidos con un 20% de similitud. 20, yo he aprobado con 22. Y tengo uno en este momento en mis manos, aquí no, en la computadora, que tiene un 20 y lo voy a aprobar porque no hay plagio. Simplemente son todas las cosas que sombrea la máquina que han sido escritas en otro lado. Pero que, como usted dice, liderazgo en español, eso es plagio. O sea, las palabras son las palabras normales del idioma que todos utilizamos. Entonces, aquí hay una nomenclatura. En la máquina que está ahí arriba, yo creo que esto está, por si alguien quiere esta presentación, la pueden compartir a los organizadores. Ahí está más o menos qué es lo que vemos. El color del icono del informe indica la similitud del documento, y eso los colores no se ven bien aquí. El primero que está arriba, que se ve como negrito, es azul.
es azul. El segundo es verde, se ve negrito. El segundo es verde, el tercero es amarillo. El cuarto es las águilas. Levanten la mano los aguiluchos. Levanten la mano los liceístas. No tiene más. Así sí es bueno, ¿verdad? Así sí es bueno. Aquí vamos para allá, para el sitio, para que ustedes vean que es al revés. Allá, las águilas mandamos allá. Sí, pero yo soy liceísta, ¿no? Pues bueno, soy un puertoplateño traidor, ¿no? Yo soy puertoplateño y entonces, o sea, del Cibao, pero soy liceísta. Pues miren, estos colores que están ahí, y ahí está establecido los porcentajes, según él pone. El rojo es el más grave, que se considera que tiene entre un 75 y un 100% de similitud. Recuérdense, no de plagio, sino de similitud. Cuando el profesor ve ese reporte, dice, no, eso no es plagio. Porque lo que sombreó cosas en rojo que son del español. Entonces, hay diferentes colores y aquí hay unos promedios que más o menos establecen para que el profesor que revisa el informe de plagio. No podemos tener, atención damas y caballeros, los que tienen decisión sobre esto, decanos, vicedecanos, vicedecanas, decanas, personal académico en general, no hay una receta de cuál es el porcentaje de similitud que debemos aceptar o no. La máquina arroja un índice y el índice de la máquina es bueno. Y lo que él señala, porque te señala, eso está en tal sitio. Y tú vas y lo encuentras ahí. Lo encuentras, pero encuentras cosas que son similares, no necesariamente plagio. Entonces, es el ser humano, el profesor, yo, usted, quienes revisamos ese documento y vemos, porque el documento que te da una hoja, que es un reporte, pero eso no es relevante. Lo importante es que te manda el mismo documento, la tesis completita, y te sombrea donde quiera que hay similitud. Entonces tú vas viendo y tú dices, no, esto es el español, esto no es plagio, esto no es plagio, esto no es similar, esto es similar. Entonces tú decides si aceptas el documento o no lo aceptas. No hay máquina todavía, va a haber después, que haga eso. No hay máquina, todavía no hemos llegado, bueno, a lo mejor ya la hay, pero la que usamos en universidades, en universidades de Estados Unidos, llega hasta ahí, hasta donde yo le estoy diciendo. Damas y caballeros, muchas gracias por su paciencia. Les agradezco su paciencia y si tienen alguna pregunta, me imagino. ¿Hay preguntas?